Señor, no te pido ver el horizonte lejano. Un paso por día es suficiente para mí. Muy buenas noches a todos los católicos informados que comienzan a unirse a esta transmisión. Estamos muy contentos y agradecidos por recibirlos este día en este café. Estará con ustedes Yareni Ortega, su servidora, y mi colega y amigo Rolando Tobit. Catholicos, muchas gracias por acompañarnos. La mesa ya está servida y aquí en Un Café con 3 de Fe queremos recordarles las redes sociales de Catholin. Recuerden que en Facebook estamos como Catholin, en Twitter como Cathol-in, en TikTok como Cathol-in y en Instagram como Catholin-noticias. Muchas gracias y vamos a dar un fuerte aplauso porque en TikTok la semana pasada acabamos de conseguir nuestros primeros 2,000 seguidores. Bueno, también queremos recordarles que pueden dejar sus peticiones para la sección de Orando y Confiando en los comentarios y pueden participar también en nuestras preguntas de Twitter e Instagram, las cuales se les dirán a continuación. En lo que la producción me va haciendo llegar las preguntas, les recordamos que en estas pueden votar en dos modalidades, tanto en Twitter como en nuestras historias de Instagram. En ellas pueden estar interactuando con nosotros y nosotros estaremos dando al final de este programa las respuestas. La pregunta, y bueno, también para que vean las animaciones tan bonitas que van haciendo, la primera pregunta que tenemos es: ¿dónde has recibido formación cristiana? Y esta primera pregunta es más del tipo, pues, no es tanto de conocimiento, sino de opinión. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el lenguaje favorito de Jesús para enseñarle a sus discípulos? Los invitamos a votar a lo largo de esta hora. Y bueno, ya es momento de dar paso a este primer segmento que nuestro productor ha visto bien titular La importancia de la formación cristiana. Así que queremos que reflexionen en esta primera parte con nosotros los conductores. Quiero comenzar diciéndoles que Dios ha creado al hombre de manera libre. ¿Para qué? Para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Sin embargo, no es solo un Dios que crea, sino también es un Dios que acompaña. Él llama al hombre, lo ayuda a buscarlo, a conocerlo y amarlo con todas sus fuerzas. Es por eso que ha enviado a su Hijo como nuestro Salvador. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque hemos sido creados por Él y para Él. Es por eso que cada uno de nosotros está en una constante búsqueda de la verdad que es Cristo, pero que es una verdad no inventada, no es un cuento ni fantasías que a alguien se le ocurrió, sino más bien es una verdad que se encuentra basada en acontecimientos que son reales y efectivamente existentes. Lamentablemente, hoy en día contamos con una insuficiencia doctrinal dentro de nuestra iglesia. Hay poca formación o no hay nada, o incluso también hay formación mal transmitida. Por eso es necesario que el cristiano siempre esté en busca de la verdad y la encuentre, no solo para conocerla, sino también para amarla, para obedecerla, para servirla, para serle fiel y para darla a conocer a los demás. Porque como decía Pablo VI, solo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente apóstol. Todos los fieles cristianos estamos llamados a predicar y a enseñar la doctrina cristiana de generación en generación. Y esto lo podemos ver que lo hicieron los primeros discípulos. Es más, podemos ver que lo hizo nuestra madre al platicarle a los discípulos cuando estaban esperando y queriendo conocer más sobre Jesús. Pero bueno, a estos primeros testimonios, a estas primeras enseñanzas con el tiempo se le empezó a llamar catequesis. Y algunos de nosotros en la iglesia, pues vamos recibiendo nuestra primera catequesis, quizás cuando somos niños, adolescentes, o hay incluso algunos que la reciben cuando son adultos. Gracias a Dios, para todas las etapas hay siempre una forma de enseñar y de catequizar. Lo mejor, lo ideal, por así decirlo, si es que las circunstancias lo permiten, es que sea desde que somos niños, que nos empiece a enseñar y a educar en la importancia de formarnos en la cristiandad. Bueno, recordemos que la formación se dice que es el primer anuncio del evangelio, la predicación misionera, experiencias de la vida cristiana, celebración de los sacramentos, testimonio apostólico, misioneros, etc. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, según
seguramente hemos sido productos de un error o conocemos a alguien que ha caído en el error, que piensa que es suficiente con llevar los hijos al catecismo, o nosotros mismos pensamos que ya somos suficientemente formados como cristianos porque ya pasamos en el catecismo, porque estuvimos en una escuela religiosa, como si eso fuera suficiente. Lamentablemente hay tanto buenas escuelas religiosas como malas escuelas religiosas y no necesariamente todas te enseñan la doctrina cristiana. Entonces, no creamos que solo por haber asistido en una etapa de nuestra vida, pues ya es suficiente, ¿verdad? O porque vamos los domingos a misa. Bueno, hermanos, eso tampoco es suficiente. Bendito Dios que nos tocara o que nos toca un buen párroco que nos enseña, o un buen padre que nos enseña el evangelio y predica de manera adecuada, pero también, ¿qué pasa con aquellos que quizás el padre no enseña adecuadamente la doctrina o el evangelio, o se va con chistes de fútbol o otras cosas? Por eso no es suficiente tampoco en los domingos, sino que es necesario. Es necesario no dejar de ir los domingos a misa y toda la semana, si es posible, pero no es suficiente para nuestra formación. Es por eso que hay una etapa en la que pensamos, ya fui a la catequesis cuando era niño y adolescente y no nos volvemos a parar. Y si a algunos les va bien, se van a parar cuando se casan a la iglesia. No. Tenemos que tener una formación continua todos los días, que no es solamente una etapa de nuestra infancia, tiene que acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, porque todos los días tenemos que seguirnos formando. Nunca llegaremos al punto de decir, ya estoy totalmente formado, ya lo leí todo, ya me eché la suma teológica 17 veces, ya leí la Biblia 34 veces, leí a los padres de la iglesia 17 veces. No, por eso hay que seguirnos formando. Finalmente les quiero decir que la fe se construye todos los días y que hay que predicarla en la familia. Aun si tu familia no es muy creyente, hay que dar testimonio en la escuela, en el trabajo, en todos los lugares hay que dar razón de nuestra formación cristiana. Como padres o futuros padres de familia, también tenemos el deber y la responsabilidad de educar a nuestros hijos o futuros hijos en la vida cristiana, recordando que esta formación debe ser integral. No podemos menospreciar la fe diciendo que pues es menos importante que otro tipo de educación que cada uno de nosotros recibe. Esta también es sumamente importante. La vida cristiana debe ser transversal en toda nuestra formación. Y hoy, que estamos en un mundo en donde se habla cada vez menos de Dios, donde en las escuelas no solo no se toca la fe, sino que se le ataca. Debemos formar y estar formados para no caer en mentiras o en parcialidades de los hechos. Debemos ser coherentes y tener la valentía suficiente para dar testimonio en donde quiera que nos encontremos, ya sea en el trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, en cualquier lugar en el que nos estemos desenvolviendo. No debemos tener vergüenza de proclamar nuestra fe. Podemos preguntarnos, bueno, Catolins, ¿por qué es importante que el cristiano forme y se forme? Hay muchas razones y realmente en este programa no vamos a terminar de agotar esto, pero hoy te queremos dar 5 razones importantes, iniciales, por las cuales es importante formarnos. Número 1, porque conociendo la fe se le ama. Y es que es así de sencillo, Catolins. Nadie ama lo que no conoce. Y para amarlo, pues obviamente hay que conocerlo. ¿Qué pasa con muchos bautizados que se dicen católicos, pero bueno, pues por tradición, porque de vez en cuando van a misa, o nosotros mismos podemos caer en ese error, que al no amar, sobre todo a Dios correctamente, al no querer, y eso nos lleva a no querer conocerlo, ¿qué podemos pasar? Podemos decir, no, pues es que el evangelio está anticuado. Hay que adaptarlo a mi forma de pensar. Si tengo 17 años, a los que mis 17 años y en mi círculo social y en mi ambiente creo que es lo correcto y por eso la iglesia se tiene que adaptar a esa etapa en mi vida. No, es que yo a mis 50 o yo porque medio estoy formado. No, Catolins, si no amamos y si no formamos, va a pasar que vamos a querer adaptar como lamentablemente se ha hecho y modificar para mal. Y decirle a Jesús, ahora yo te voy a enseñar cómo se tiene que formar, al no nosotros irnos a las fuentes. Dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y nos inunde. Aunque estemos frente al texto, también hay que pedir la gracia del Espíritu para que nos haga valorar, por ejemplo, el sacrificio de amor tan grande de Jesús, de haberse hecho hombre y morir por cada uno de nosotros, el testimonio de los mártires, de los apóstoles, de los santos y de la historia para hacer la vida en cada uno de nosotros.
La segunda razón es porque aprenderemos a vivir cristianamente. La única forma en la que nosotros vamos a vivir de esta forma, pues es conociendo nuestro cristianismo. Es por eso que no debemos tener una formación superficial, sino más bien encarnada e integral. Debemos conocer y amar lo que creemos para que entonces comencemos a vivirlo. Si cada uno de nosotros comienza a profundizar un poco más en la doctrina de la Iglesia, entonces sabremos cuáles son los deberes que como cristianos y como ciudadanos debemos cumplir. Sabremos cómo desarrollarnos en los diferentes ámbitos, ya sea familiar, profesional, social e incluso político. Y para que nosotros pues podamos cumplir con todas las normas que se nos dictan, debemos saber qué es lo que piensa la Iglesia acerca del matrimonio, acerca de la familia, del trabajo, de la economía, de las diferentes cosas que nos rodean en nuestro día a día, teniendo claras cuáles son las exigencias del reino de nuestro Señor Jesucristo. El número 3 es porque debemos dar razón de nuestras creencias. Así es, Catonis. Debemos aprender a dar razón de lo que creemos. ¿Y esto a qué se refiere? Es decir, que tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que aprender, pero hay que bajarlo al testimonio, porque de muy poco va a servir, o prácticamente nada, decir, bueno, yo sé los conceptos, bueno, lo sabemos explicar, bueno, sé dónde buscarlo, bueno, sé cómo enseñar, pero cuando en la vida diaria, en el día a día, en nuestra realidad social, la gente se encuentra con nosotros y no ve una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ahí tenemos un problema. Yo recordaba una experiencia en la preparatoria, fue en la preparatoria y también en la secundaria, donde por alguna razón Dios ponía un amigo o un compañero en mi salón de clases, y cuando a veces yo pues decía algo inadecuado, me comportaba de alguna manera, me decían, hey, porque sabían que yo era cristiano y que voy a la iglesia, hey, Tobit, ¿eso haría Jesús? Y a veces se burlaban de mí, pero entre mí decía, bueno, sí es cierto, aunque fuera algo muy pequeño, tengo que dar testimonio de esto. Y es por eso que ante los males que pueden estar pasando en la sociedad, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que sabemos y de cómo actuamos, para decirle al mundo que es posible formarse y es posible creer y es posible vivir como cristiano. Por eso también tenemos que preguntarnos qué tanto testimonio estamos dando y cuánto se está viendo reflejado en los ambientes donde nos desenvolvemos, porque al menos a mí me causa pues mucha responsabilidad el hecho de saber que las personas con las que convivo saben que soy cristiana, saben cuáles son las cosas en las que yo creo, y por eso están más al pendiente de cada una de las acciones y decisiones que yo tomo. Número 4. Porque nos permite defendernos. La formación del cristiano es especialmente necesaria en nuestro tiempo, porque estamos viviendo en un ambiente que es contrario a la fe. Si nosotros queremos enfrentar la táctica del adversario, entonces tenemos que hacerlo con una nueva táctica, y esta táctica es la de la formación. ¿Cómo vamos a entrar nosotros al combate? Simple y sencillamente leyendo, estudiando, conociendo los temas que están atacando en la actualidad a nuestra iglesia, no dejándonos llevar por las ideologías que se van implementando en la sociedad. Y bueno, nosotros no podemos claramente intentar defender algo si no sabemos ni siquiera de qué nos están hablando. Hoy en día que tanto es atacada la vida a través del aborto, de la eutanasia, son temas de actualidad que nosotros debemos conocer. Y bueno, yo lo veo claramente porque estoy en el área de ciencias de la salud, veo cómo pues mis compañeros atacan, cómo mis compañeros pues van diciendo que no, que la vida no vale, que hay que abortar, que la decisión la tiene la mujer. Yo tengo que estar también actualizada y saber defender. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra iglesia no está a favor del aborto? ¿Por qué como católicos no estamos a favor? Y no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito científico, en el ámbito moral. Debemos conocer cuáles son todas estas cosas. Y para que nosotros entremos a la lucha, claramente debemos tener un inmenso amor por la verdad, que nos impida no caer en el engaño, no dejar que otras personas nos jalen a esas ideas que están tan mal promovidas en estos tiempos, no dejarnos impregnar por el ambiente en el que estamos viviendo. Y también necesitamos un espíritu de fe, un espíritu firme que nos ayude a trabajar con valentía, a ser fuertes ante
pues las burlas que podamos estar recibiendo en todo momento. Pero recordando siempre que es la persona humana la que hay que salvar y es la sociedad la que debemos renovar. Y otro punto que también es muy importante y que no hemos mencionado hasta el momento es que la formación no únicamente se trata de leer, sino que también debe ir acompañada de la oración y de la vida espiritual, ya que fue de esta forma como muchos santos en nuestra historia conocieron y amaron verdaderamente al Señor. Muy unida a lo que nos viene compartiendo Yare es el punto número 5, que es porque nos ayuda a dialogar con aquellos que están lejanos a la iglesia. Y es que sí, Catoni, a la hora que tú, como dice Yare, oras, meditas, lees, te formas, puedes aprender a dialogar. Porque es muy común, ya antes era más fácil, ¿verdad? Pero hoy, gracias al internet y a otras tecnologías, pero podemos formarnos. Pero ¿qué pasaba antes? Bueno, nos enfrentamos a la prepa, a la secundaria, a la universidad, y el maestro o algún compañero decía, no, bueno, es que la iglesia esto, es que porque yo estoy en una posición de autoridad, les digo lo que pasó en mi seminario, o de tal papa que fue muy malo, y miren, seguramente algo de verdad hay, pero a veces como no estamos formados, no sabemos responder, o porque tenemos miedo a que nos pongan 5, nos quedamos callados, y no, Catonis, es decir, a ver, si estamos en un ámbito académico, ok, entonces, sí maestro, o sí compañero, pero te falta mencionar esto, bueno, y esto que es la iglesia, y este error que tuvo esta persona, lo aceptamos, no lo tapamos, pero es importante conocer esta parte. Hay que respetar a las personas. Es decir, si alguien es libre, dice yo no quiero creer, te respeto, ¿verdad? Pero como cristianos, los errores y en esta lucha de las ideas, como ya se viene dando, en esta batalla cultural, hay que darla y hay que hacerla. Y no hay que tener miedo a perder amigos, a perder compañeros, etcétera, porque como dice bien Yare, en esos temas tan incómodos, yo me acuerdo en la universidad, como yo empezaba a decir algunas cuestiones, y cuando empiezas a manejar datos duros, datos científicos, datos históricos, y dices, bueno, es que tú eres religioso, y dices, no, bueno, no te he dado ningún dato religioso, te estoy dando datos de investigación, o sea, realmente te das cuenta que conformarte un poquito y conformarte un mucho y con orar demasiado, sí puedes dar esa parte, y mucha gente se empieza a dar cuenta, y es lo que está pasando en nuestra sociedad, muchos jóvenes están viendo que toda la historia no es como lo dice, todas las cosas no son como las cuentan, hay una historia no oficial, hay elementos que no se conocen, y por eso, Kathleen, yo te invito a que no le tengas miedo a los temas espinosos, hablar de la conquista, de la Inquisición, de las revelaciones marianas, de las cruzadas, de España, de toda esta parte tan religiosa y tan rica que se tiene, porque cuando encuentras verdaderos autores con buena bibliografía, empiezas a ver la otra cara no oficial y muy rica. Entonces, Catholics, aprendamos a dialogar y a no tener miedo. Concluyendo estos puntos que les acabamos de compartir, también queremos recordarles la importancia de la formación en la comunidad. Es decir, para todo cristiano es indispensable vivir en comunidad y sobre todo para aquel que desea formarse, ya que esto nos ahorra de un gran peligro, que es el de trabajar de manera aislada y que nos puede llevar a la confusión. El mismo Jesucristo envió a sus discípulos de 2 en 2, no los envió de manera aislada. Él los ha llamado a vivir en comunidad y nos sigue llamando a cada uno de nosotros. Entonces así, a ejemplo de las primeras comunidades cristianas y sobre las cuales también estamos meditando un poco más en este tiempo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, aprendamos cómo debemos vivir en comunidad, trabajando juntos, enseñando al que no sabe, corrigiendo al que se equivoca de manera fraterna, luchando juntos contra los enemigos internos o externos que intentan dividirnos, apoyándonos en todo, viviendo en oración, entre otras muchas cosas para lograr juntos el fin último que es nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice San Agustín, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Recordemos que la vida en comunidad es muy importante para nuestra formación, porque es aquí donde podemos sernos corregidos, orientados, direccionados. Cuando estamos fuera, cuando estamos solos, es más fácil caer en nuestros errores, en nuestra soberbia, en nuestros egoísmos, pero al estar con más personas y ser dóciles a las correcciones, a decir lo que podemos cambiar o deciros, no solo eso, sino dónde podemos leer, dónde podemos formarnos mejor, nos va haciendo más fuertes. Pensemos en aquello que decía San Pablo, que el león está buscando a quien devorar. El demonio está como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, pensemos en un ejemplo de la naturaleza. En los leones, cuando van a atacar a una manada de cebras,
La cebra tiene un mecanismo de defensa y es mantenerse unida, mantenerse en comunidad. ¿Y qué pasa con el león? El león no se acerca mientras están unidas porque solo ve un animal grandísimo de rayas y no distingue. Por eso está rodeando, buscando en qué punto débil entrar, buscando quién se separa, por qué momento puede atacar. Y cuando una se separa, se vuelve más vulnerable al que el león la ataque. Por eso hay que mantenernos unidos. Y seguramente hasta este punto te estás preguntando, pero entonces, ¿cuáles son mis fuentes de consulta o qué es lo que tengo que empezar a hacer para estar verdaderamente formado? Pues mira, Catolín, no te vamos a decir nada nuevo. Seguramente todos estos puntos que te voy a compartir a continuación ya te los han recomendado anteriormente, sin embargo, son realmente necesarios que los llevemos a cabo. El primero de ellos es la Sagrada Escritura. Porque es la palabra de Dios misma, es Dios quien nos está hablando, quien quiere entablar una conversación con nosotros. La Sagrada Escritura no es letra muerta, sino una letra viva y eficaz. Tenemos también el Catecismo de la Iglesia Católica, ya que aquí pues tenemos todo el contenido de nuestra fe, de nuestra doctrina. Podemos guiarnos también de los padres y doctores de la Iglesia, ya que con sus múltiples escritos también nos ayudan a mantener una fe, una espiritualidad más sólida. Tenemos también el Código de Derecho Canónico, el Magisterio de la Iglesia, que nos enseñan a cada uno de los fieles a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Y bueno, por supuesto que también tenemos el Internet, tenemos muchas páginas web confiables, comenzando pues por todas aquellas que pertenecen al Vaticano, las páginas oficiales, tenemos Vatican News, tenemos Así Prensa, CatholicNet, Catholic League y bueno, por supuesto tenemos a Catolin, que su nombre lo dice todo. Católico informado, porque nosotros también tenemos el deseo y nos vemos con la responsabilidad de ayudarles a cada uno de ustedes en su formación, para que también ustedes conozcan cuál es la riqueza de la doctrina de nuestra iglesia y puedan llevarla a los demás. Pero aquí en esto de las páginas web, quiero detenerme un poco más a compartir algo que considero muy importante. No solo debemos buscar en las páginas web temas de formación, sino que estas páginas también nos brindan algo muy importante, que son las notas de actualidad. Y aunque no lo veamos de esta forma, aunque no lo creamos o no lo hayamos visto así, esto también es formación. Si nosotros sabemos qué está pasando en nuestra iglesia, tanto en nuestro país, en otros continentes, en otros lugares, pues entonces también sabremos cuáles son las formas en las que están intentando atacarnos. Y también podremos tener entonces el deseo de buscar cómo defender a nuestra iglesia o qué hacer para ayudar en esto. Y bueno, también como parte de Catolin, recuerden que tenemos a la venta nuestras revistas que precisamente son de espiritualidad, formación y evangelización. Así que si todavía no la tienes, pues es el momento de que también la adquieras. Pero bueno, Catolin, decirte todo esto pues es muy fácil y seguramente tú dices, no, pues eso ya lo sé. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto lo estás llevando a cabo? O sea, no se trata únicamente de que sepas en dónde buscar, se trata también de que tú busques, de que tú leas, de que tú te informes, de que tú estudies. Y por eso es momento de preguntarnos, y yo quiero preguntarte a ti especialmente, ¿has leído ya toda la Biblia? ¿O al menos los 4 evangelios? ¿O uno solo de los evangelios? ¿Tienes el catecismo de la iglesia en tu casa? Y si es así, ¿lo has abierto aunque sea una vez por curiosidad? ¿Qué padres de la iglesia conoces? ¿Qué doctores de la iglesia conoces? ¿Qué has leído sobre ellos? ¿Qué tanto te has informado acerca de esto? ¿Qué páginas católicas conoces? ¿Qué tantas notas te aparecen en tu inicio de Facebook y las lees realmente? ¿Qué tanto pues estás actualizándote en esto? ¿O si eres acaso de aquellos que solo leen el encabezado y se siguen derecho? Hay que ponernos a pensar realmente qué tanto interés estamos poniendo a nuestra formación en nuestro día a día. También, pues, ¿qué tanto te has esforzado por conocer la historia de la iglesia? ¿Cuántas revistas de Catolin has comprado? Muchos de nosotros, pues sí, tenemos una Biblia en nuestra casa, o 2 o 3, tenemos un catecismo, muchos libros, pero no son para que se queden ahí empolvados nada más, sino para que realmente los leamos, los conozcamos, los aprendamos y sobre todo los llevemos a nuestra vida práctica. En internet pues también tenemos mucha riqueza, en YouTube hay muchos videos, todos los miércoles tú tienes aquí un programa de Un Café con 3 de Fe que también ayuda a tu formación.
Y si ahora ya no sabes por dónde empezar porque hay tantas cosas, no te sientas abrumado. Vive un día a la vez. Comienza leyendo, escogiendo un libro de la Biblia, un tema del catecismo, un padre o doctor de la iglesia, una página al día. Con eso vas a tener, y si poco a poco vas aprendiendo, pues entonces en un futuro ya tendrás muchos mayores conocimientos y también podrás formar a las demás personas. Finalmente, a forma de conclusión, Catherine, queremos exhortarte a que nunca es tarde para empezarte a formar. Yo sé que cuando vemos no sé, a unos predicadores, a tales personas que manejan de tal manera y nosotros nos podemos sentir, soy yo en mi juventud, o yo tantos años, o yo ya no tengo la mente tan brillante, o a mí me cuesta mucho, o en Catherine pues tienen un estudio. Les queremos decir que todas las semanas para nosotros, por ejemplo, es un reto, el estarnos formando, el estar leyendo, no lo sabemos todo. Lo importante es que le pidas a nuestro Señor que a partir de hoy, que de este día quieres empezarte a formar. No te sientas tan abrumado por todo lo que hay o porque tal o cual persona quizás ya maneja mejor que tú la Biblia. Es importante que tú inicies y que te dejes enamorar, Catolín. Porque si no, podemos caer solo en la frustración de no, a mí ya se me hizo tarde, a mí yo no voy a aprender. Y así se nos pasan años de la vida, muchísimos. Jesús es el verdadero maestro. Jesús toca nuestros corazones. Su evangelio es una vida nueva. Recordemos el ejemplo del santo cura de Ars, que muchos pensaban que no daba ni una, que no era tan buen estudiante, reprobaba, casi ya no querían ordenar, y lo mandaron a un pueblo lejano, y de aquella persona que no daban ni una, ha sacado unos sermones tan profundos y tan ricos. O de Santa Teresa, que pues los escritos le venían inspiración de Dios, o de tantos santos que ni siquiera sabían escribir, catolins. Lo importante es la gracia de nuestro Señor. No olvidemos nunca la oración, la meditación frente al crucifijo, porque es aquí, en una verdadera vida espiritual, donde el Espíritu Santo realmente nos va a hacer comprender, porque lejos de Él no vamos a hacer mucho. Catolins, no nos desanimemos. Y queremos finalizar con una frase del cardenal John Henry Newman, que dice así: ser mejor equivale a haber cambiado muchas veces. Despedimos este segmento con un fuerte aplauso. Y bueno, ya es momento de pasar a nuestra carga de fe, que está a cargo de nuestra colega y amiga Astrid Cabrera. La recibimos con un fuerte aplauso. Nació en Francia en 1651 y por gracia de Dios fue un instrumento dócil al renovar la pedagogía, pues fundó las primeras escuelas formales y las más antiguas escuelas profesionales. Él se dedicó también a fundar a los Hermanos Cristianos, comunidad religiosa que persiste hasta nuestros días dentro de los primeros lugares de educación en el mundo. San Juan Bautista de la Salle, santo para el cual era imprescindible que los educandos crecieran en amor y en obediencia a nuestro Señor y que ganaran el pase a la gloria eterna. Él utilizaba el método de educar desde el corazón de Cristo, pues cambiaba el método del terror por el método del amor y de la convicción. Y eran tan buenos sus resultados que la gente se admiraba de ver cómo la juventud iba mejorando al recibir estos métodos. San Juan se caracterizó en su vida por ser un hombre innovador, pues siempre buscaba nuevas formas de llegar a los más necesitados. De hecho, él propuso programas de formación para maestros seglares, también catequesis dominicales para jóvenes trabajadores y fundó una de las primeras instituciones para la reinserción de delincuentes. También fue un hombre muy humilde, pues se dice que él siempre estuvo dispuesto
a dejar su alto rango dentro de su congregación, no por su irresponsabilidad, sino porque nunca se sintió digno de ello, y también aceptaba con mucha humildad y mansedumbre todos los consejos y correcciones que los demás le hacían. También se caracterizó por ser incansable, pues nunca se cansaba de ayudar a los demás y de exhortarlos, tanto a sus amigos como a los religiosos, a que la única preocupación del educador fuese tratar que sus educandos crecieran en el amor a Dios y en la caridad al prójimo, pues decía que el educador debía esforzarse por tratar que todos aquellos jóvenes nunca perdieran su inocencia y en caso de ello, que pudieran regresar a su relación con Dios a través de un camino de conversión, teniendo profundo horror al pecado y también a todo aquello que se opusiera a su salvación o a su santidad. También se caracterizaba por ser un hombre orante. Se decía que pasaba largas horas en oración y decía que para que el formador tuviera mayor éxito debía orar, dar buen ejemplo y tratar a los demás como Cristo nos los pedía, haciendo el bien que queremos que nos hagan a nosotros. Y también era muy generoso, pues dice que vendió todos sus bienes para los pobres y que él se convirtió en uno de ellos, pero no solamente fue un pobre de cuerpo, sino que también fue un pobre de espíritu. Estas y muchas otras cosas nos enseña este gran santo, pues sabemos que fue un hombre que conoció a Dios, lo amó, lo intentó imitar y lo trató de llevar a los demás. Es por eso que el día de hoy te voy a dar algunos consejos para todos aquellos que tienen la misión de formar, para que se apoyen de ellos y puedan convertirse en formadores con mayor amor a Dios y con mayor convicción. Pues sabemos que primero debemos amar a Jesús para después hacerle amar por los demás. El primer consejo es ser un hombre y una mujer de oración, pues no podemos predicar aquello que no conocemos. También no abandonar la lectura espiritual, pues eso nos llevará a tener una mejor vida interior y a progresar en la virtud. A basar nuestras enseñanzas en las de Jesús, apoyándonos siempre de las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la tradición. A ser piadoso, modesto y fiel en la observancia del Evangelio. También a tener disposición de sufrirlo todo por causa del Evangelio sin traslucir ni pena ni disgusto. Y también que si exiges algo a los demás, exígetelo primero a ti. Recuerda que la predicación siempre va respaldada por el testimonio. No te impacientes ni te desanimes ante las penas, ante las pruebas o ante las dificultades que tengas dentro de tu ministerio. Porque si lo haces, entonces con ese ministerio que tú realizas no obtendrás ningún fruto. Es por eso que debes agradecerlas, aceptarlas con alegría y ofrecerlas al Padre como un sacrificio. También debes tener mucho amor y ser cordial con todos tus hermanos, pues debes recordar que en cada uno de ellos habita Jesús. Habla y responde con mucha mansedumbre, poniéndote como ejemplo la manera en que Cristo respondió y habló cuando era más maltratado. Nunca critiques la conducta o las palabras de tu prójimo, pues en cambio debes mantenerte en silencio, orar por él y en caso de ser necesario reprenderlo, pero con amor. Escucha, atiende e intercede por las necesidades de todos aquellos que están bajo tu protección. Pide la intercesión de María y de los santos para que la luz de Cristo pueda brillar en ti. Y finalmente, recuerda que tu servicio es por y para Cristo. Eso no lo olvides. Así pues, seamos mujeres orantes, innovadoras, generosas, humildes como San Juan Bautista de la Salle. Pero sobre todo, seamos más semejantes a Cristo, que es el verdadero Maestro, que nos enseña no tanto a preocuparnos por pensar o saber mucho, sino a amar mucho. Que Dios te bendiga, Catolín. Esto fue Una Carga de Fe y regresamos al set. Despedimos a Estel con un fuerte aplauso. Les queremos recordar a todos los católicos informados que aún están a tiempo de mandar sus peticiones personales para la sección de Orando y Confiando para que nosotros oremos por cada una de sus necesidades. Así también, de la misma manera, queremos recordarles todos los productos que Catolin tiene a la venta. Recuerden que a través de la compra de estos productos, tú estás ayudando a que Católico Informado siga adelante. Queremos decirte que tenemos nuestras tazas,
de diferentes diseños. Tenemos nuestros imanes de San Rafael Guízar y Valencia, las revistas, memorias de los Sagrados Corazones y muchos más productos que estaremos sacando en los próximos días para que con tu ayuda, con tu compra, Catolin pueda seguir adelante. Pero no olvides que lo más importante es que no dejes de orar por nosotros para que Dios siga viendo con buenos ojos este proyecto que hace algunos años, por su gracia, ya hemos emprendido. Bueno, vamos a dar inicio al segundo segmento a cargo de José Pablo Bonilla, que está titulado Jesús es el Maestro, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, Tobido Rayare. Buenas noches a todos los católicos informados que nos acompañan en esa transmisión. Un gusto saludarlos y bueno, pues esperemos que con la ayuda de Dios hoy podamos seguir reflexionando sobre este tema tan bonito. Bienvenido, José Pablo, la verdad nos da mucha alegría. Gracias. Y bueno, Tobido y yo ya hablamos un poco de lo que le corresponde al discípulo, pero ahora queremos que tú nos hables acerca de nuestro maestro. Claro que sí, pues agradezco al productor Juan Emanuel Contreras que hoy me permite estar aquí con ustedes, pues para hablarles de una temática que a mí se me hace muy bonita por centrarse netamente en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo y poder reflexionar sobre Jesús con este título tan bonito, este título tan hermoso, este título que en el Evangelio nosotros vemos repetidas ocasiones que se le da como adjetivo a Jesús. Pero sobre todo es muy interesante porque es el primer título que se le da a Jesús resucitado y lo hago con este énfasis, lo digo con este énfasis porque pues estamos celebrando la Pascua, ¿no? La resurrección del Señor todavía. Y es el primer título, repito, que se le da a Jesús resucitado, que justamente es Maestro, ¿verdad? Con más frecuencia, aproximadamente unas 59 veces en el Evangelio. Exactamente, y que de esas 59 veces, la mayoría de veces se les da a Jesús, ¿verdad? Algunas otras veces se ocupará para los maestros de la ley, para los maestros que le preguntaban a Jesús, etcétera. Pero sobre todo llama la atención el significado que tenía la palabra maestro para el pueblo judío, para los hebreos, ¿verdad? Porque no era como que cualquiera, ¿no? No era simplemente como lo conocemos hoy en día, que un maestro es, pues ya sea alguien que tiene ese grado en académico o alguien que da clases, ¿no? En cualquier nivel educativo. Para los judíos, alguien que tenía este título de maestro, pues es porque gozaba como que de cierta importancia dentro de la sociedad. Lo voy a explicar. Fíjense ustedes. Se les llamaba maestros, y sabemos mucho acerca de estos maestros de la ley, por ejemplo, ¿no? Justamente a quienes se les decía que ocupaban la cátedra de Moisés. ¿Cómo que ocupar la cátedra de Moisés? Bueno, eran aquellos que conocían y que explicaban la palabra de Dios. Que bueno, para los judíos la palabra de Dios es lo que para nosotros ahora es el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento, en la antigua revelación, y que ellos llamaban Tanakh. Tanakh, ¿por qué llamaban Tanakh ellos a la revelación? Porque se componía de tres grandes rubros de libros, ¿no? La T de la Torá, ¿no? La N de Nebim y la K de Ketubim. Tanakh, ¿no? Y que esto era la Torá, los primeros libros de la Biblia, de Moisés, los Nebim, que eran los profetas, y los Ketubim, que es donde estaban todos los demás géneros literarios, como el Cantar de los Cantares, los Salmos, la sabiduría, etc. Entonces, un maestro conocía perfectamente todo este contenido de revelación, y lo conocía muy bien y podía explicarlo muy bien, ¿sí? O sea, por eso digo, un maestro tenía un papel muy importante porque para ellos era lo más importante lo sagrado en toda la sociedad judía, ¿ok? Entonces, por eso se hablaba de los maestros de la ley. Pero a Jesús, pues que era un hombre que, como bien lo decían sus contemporáneos, pues un hombre de Nazaret, un hijo de carpintero, un hombre humilde, nada letrado, o al menos eso creían. Era impresionante que a Jesús le dieran el título de maestro, ¿verdad? Pero sobre todo porque él se lo ganó con sus enseñanzas, con su forma de vida,
con todo lo que él fue haciendo en todos los lugares que estuvo. Recordemos el Sermón de la Montaña y cómo termina Mateo diciéndonos, enseñaba como quien tiene autoridad, el respeto que la gente le empezaba a dar a Jesús. ¿Sale? Fíjense ustedes, amigos de Catolín, que esto se vuelve un poquito más interesante cuando nosotros ponemos atención en el lenguaje, en la lengua hebrea, ¿sí? En el hebreo existen 3 vocablos para referirse a un maestro. Fíjense qué interesante es esto. En el hebreo existen 3 vocablos para referirse a un maestro. Son 3 palabras o 3 vocablos que tienen como que la misma raíz, ¿sí? Y solamente como que le van agregando letras, ¿no? Por así decirlo. Y mientras se le agregan estas letras es como que mientras se le aumenta la intensidad a la palabra, ¿ok? Por ejemplo, la más básica, la palabra más básica es Rav. R-A-V, Rav, ¿no? Y quizás así como que literalmente podríamos traducirlo como su excelencia, ¿no? Pero hay una palabra un poquito más fuerte que es rabí, ¿no? Por eso ya como que se van agregando letras a la palabra, ¿no? Ya no solo es rab, es rabí. ¿Y qué quiere decir rabí? Es como si ahora dijeras mi superior, ¿sí? O sea, como que sí es el que sabe, el que enseña, pero lo apropio, ¿no? Lo hago personal porque es el que me enseña, el que me instruye a mí. Rabí. Muchas veces le dijeron a Jesús, Rabí, ¿sí? Maestro, ¿dónde vives? Le dijeron a Andrés y el otro discípulo, ¿verdad? Pero hay una palabra todavía un poquito más fuerte que Rabí. ¿Y saben a qué palabra me refiero? Raboní. Y es la palabra que ocupa María Magdalena en la resurrección. Raboní. Es la palabra más fuerte porque quizás podríamos traducirla como mi gran maestro, mi gran superior. O sea, ya como que la connotación que tiene es más fuerte todavía, ¿sí? Y entonces fíjense qué interesante que sobre todo esta palabra se nos transmite en el Evangelio en la resurrección de Cristo. Mi gran maestro, ¿no? Es como decir, sí, eras maestro, pero ahora eres mi gran maestro, eres el grande, el superior. Ahora resucitado, estás mostrando algo maravilloso, nos estás enseñando algo a tus discípulos, algo inigualable con tu resurrección. Ahora eres el Raboní, el gran maestro, ahora nadie se te puede igualar con esto que nos estás enseñando, que es la vida eterna, la resurrección. Fíjense qué bonito entonces cómo a Jesús le llegan a dar ya no solamente un título de maestro, ¿no? Sino de Raboní, de gran maestro. Entonces, así tenemos nosotros que llamar a Jesús. Jesús no es un maestro cualquiera. Jesús no es un maestro como, ya lo diríamos en nuestra cultura, ¿no? Como un maestro de universidad que son muy preparados, ¿no? O como un maestro de educación básica, de primaria o de kinder que tienen mucha paciencia. No lo sé. Jesús es mucho más que cualquier maestro. Mucho más que cualquier maestro. En la vida nosotros podemos tener maestros que nos enseñan, que nos instruyen. Jesús es mucho más, es Raboní, ¿sale? Y cuando nosotros decimos que Jesús es mucho más, muchísimo más que solo maestro, algo que los exégetas han descubierto es que si bien el título de maestro pues le viene como anillo al dedo a nuestro Señor Jesucristo, no es el título que mejor describa lo que es Jesús. No es un título, vamos a decirlo, que si solamente llamáramos a Jesús maestro, se quedaría corto. Se quedaría corto, claro, porque un maestro sabemos que es alguien que enseña, que instruye, que tiene sus aprendices, sus discípulos, ¿no? Y que lleva una forma de vida. Y Jesús es mucho más que un solo maestro, si lo vemos netamente así. Y hay 2 pasajes en el Evangelio que a nosotros nos ayudan a entender qué es eso más que solo maestro. Fíjense ustedes que cuando Jesús está llamando a sus discípulos, en el Evangelio de San Lucas se nos dice que cuando llama a Pedro, le dice a Pedro que era pescador, ¿se acuerdan? Entonces le dice, ¿no han pescado nada? Vayan mar adentro, ¿no? Y inténtenlo otra vez. Y le dice Pedro,
maestro, maestro, no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices lo voy a hacer, ¿no? Por tu fama, maestro, porque eres el que va enseñando y gozas de mucha sabiduría, lo voy a hacer. Y entonces dice, es el pasaje de la pesca milagrosa, ¿verdad? Que llevaban tantos peces que tuvieron que llamar a otra barca de tan pesado que estaba la red. Entonces se dice que Pedro regresó con Jesús y ya no le dijo maestro, le dijo Señor, apártate de mí que soy un pecador. Señor. Ya en otros programas hemos hablado de lo que significa Señor. Sí, yo los invito ahí a buscar en el muro aquí de las publicaciones de Catholic. Ya hemos hablado en otros programas lo que significa Señor. A grosso modo es darle un título de Dios para los judíos, decirle Señor. Entonces como aquí Pedro, en este pasaje como que Pedro nos va dando esa transición de lo importante que hay que descubrir en Jesús. Ok, maestro primero, ¿no? Primero le llama maestro como diciendo, ok, se dice que eres alguien sabio, te voy a hacer caso. Pero cuando descubro lo que eres y lo que sabes hacer, lo que me muestras, regreso a tus pies y te digo, Señor, mi Dios, en otras palabras, ¿no? Por eso el título maestro, sí es cierto, sí describe muy bien lo que Jesús es. Pero vamos, si lo dejamos hasta ahí, se va a quedar corto. Jesús va mucho más allá. Y Jesús va mucho más allá por otra razón. Por otra razón, Jesús es un maestro mucho más grande, mucho más importante, por otra razón muy, muy peculiar, que él la dice textualmente en el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando él está instruyendo a sus discípulos y les dice, en la cátedra de Moisés se han sentado muchos maestros de la ley? Y les dice, háganles caso, porque pues ellos les instruyen pues, en lo que Moisés escribió. Pero no los imiten. Ah, caray. Ahí como que está duro, ¿no? Pues sí, háganles caso porque enseñan cosas que es la revelación de Dios, pero no los imiten. Eso está fuertísimo. Y les dice, porque ellos obligan a los demás a llevar una carga pesada, pero ellos mismos no mueven ni siquiera un dedo para mover las cosas. En otras palabras les está diciendo, ellos enseñan muy bonito, pero no viven lo que enseñan. Eso es lo que les está diciendo. Jesús es diferente a esos maestros que enseñan, pero que no viven, como ya lo decían ustedes en su temática inicial. Jesús es mucho más que eso. Jesús es como decir, yo soy el que enseña y el que vive lo que enseña y el que enseña para vivir. ¿Sí? Entonces ahí vemos ya también una característica, una cualidad en Jesucristo como maestro de por qué es alguien superior a cualquier maestro. Nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida académica podemos tener muchísimos maestros, pero yo estoy seguro de que muy pocos vivimos como enseñamos, ¿no? Porque somos pecadores, porque tenemos fallas, porque tenemos errores, yo qué sé, pero Jesús no es así. Y por eso también Él merece el título de Raboní, el gran maestro. Pues fíjense qué bonito, qué interesante es descubrir todo lo que encierra este título en nuestro Señor Jesucristo. Ahorita que comentas todo esto acerca del título de Señor, también me hace recordar la última cena, cuando precisamente nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque eso soy. Exactamente, ¿no? Una cosa y la otra, ¿no? Como Sí. diciendo, ni esto ni esto, las dos juntos. Y bueno, en esta parte en la que comentabas, de que justamente los imiten, quiere, pues justamente el Dios Dios al serse hombre, pues justamente, pues vive todo esto, vive el enseñar, vive el perdón, justamente si Dios los hubiera hecho hombre, no pudiera haber aplicado todas estas cosas y vivirlas, porque si no hubiera quedándose arriba y digan, bueno, háganlo así, háganlo de tal manera, sino que él mismo baja y enseña con su ejemplo todo lo que está predicando. Exactamente. Y entonces vemos algo muy importante, esto que dice Tobí, ¿verdad? Por eso Jesús es el gran maestro, porque nos está enseñando a vivir. Fíjense que ahora, ya para ir terminando,
yo quiero reflexionar sobre algo que yo he descubierto en las enseñanzas de Jesús. Algo que yo he descubierto porque hace algunos años yo tuve la oportunidad de estudiar algunas cosas relacionadas con la educación y descubrí algunas cosas que después, centrándome ya en el Evangelio, dije, wow, Jesús estuvo súper adelantado como maestro en su época y es algo que quiero hoy compartir con todos los católicos informados. Fíjense que Jesús, como maestro en el Evangelio, cuando él enseñaba a sus discípulos, les enseñaba con lenguajes muy diversos, ¿no? Por ejemplo, llegaba a ocupar el lenguaje escatológico, ¿no? Cuando les empezaba a instruir sobre las cosas que iban a suceder en el fin del mundo y el apocalipsis y todo esto. Y así tuvo muchos tipos de lenguaje que se han descubierto en los estudios literarios del Evangelio. Pero tiene un lenguaje favorito. Jesucristo tuvo un lenguaje favorito al instruir a sus discípulos. ¿Y saben cuál fue ese lenguaje? El parabólico, las parábolas. Eran el mensaje favorito de Jesús. Casi cada página del Evangelio hay parábolas, es impresionante. ¿Y qué es la parábola? Pues la parábola es como un lenguaje figurativo, un lenguaje metafórico, ¿no? Un lenguaje con ejemplos, con imágenes, para que puedas tú entender algo que es un poquito más complejo, pero lo entiendas de una forma sencilla. Te lo explico con ejemplos, ¿no? Eso es a grosso modo lo que es una parábola. Se han hecho muchos estudios muy profundos sobre lo que significan las parábolas en el Evangelio, pero yo sobre todo me quiero centrar en una cosa. Fíjense ustedes que es muy interesante que todas las parábolas que Jesús dice las ocupa con un lenguaje que los discípulos son capaces perfectamente de entender. Y que hoy en nuestros días nosotros también somos capaces de entender casi perfectamente o darles interpretaciones, ¿verdad? Y es curioso porque lo que Jesús enseñó eran verdades eternas, eran verdades que trascendían a nuestro mundo, a nuestra capacidad de razonamiento, pero lo enseñaba por medio de imágenes y de ejemplos que el ser humano pudo y pudiera entender perfectamente. Por ejemplo, los discípulos eran pescadores y les habló con parábolas que hablaban de la pesca, ¿no? O, por ejemplo, en la tierra de Israel, ¿no? De los israelitas, se dedicaban mucho, por ejemplo, a la agricultura y les dijo muchas parábolas que tienen que ver con la agricultura. O ahí también se dedicaban mucho al pastoreo. Y hay muchas parábolas que tienen que ver con un pastor. Entonces tú te pones a pensar y dices, órale, qué padre. Jesús les enseñaba con cosas que ellos entendieran. ¿Y por qué a mí me causa mucha impresión esto? Fíjense ustedes que por ahí de la década de los años 90 se empezó a desarrollar en la educación una teoría que se conoce como aprendizaje in situ. Aprendizaje in situ o aprendizaje situado, ¿no? También se le puede llamar así. ¿Y qué quiere decir esto del aprendizaje in situ o aprendizaje situado que se empezó a desarrollar en los 90 hasta nuestros días? Y vaya, hoy en día es como que lo máximo, ¿no? Por así decirlo, en educación. Quiere decir que un maestro debe enseñarle a sus aprendices con base en el contexto, ¿no? Tiene que explicarle los diversos temas que quiera explicar a sus alumnos o a sus discípulos con base o ayudándose de elementos que estén alrededor de ellos. Yo les voy a poner un ejemplo muy básico, un ejemplo así como que quizás es muy general. Por ejemplo, ¿no? Un maestro de matemáticas, que ya ven que es muy común aquí en nuestro país que te digan, te dieron tu plaza de maestro y te tienes que ir a cierta comunidad o a cierta población y resulta que en esas comunidades o en esas poblaciones la gente se dedica a cierta actividad en especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que hay un maestro de matemáticas que lo mandan a un pueblo en el cual se dedican a la pesca. Entonces, un aprendizaje in situ es como decirle, pues, oye, enséñales matemáticas con cosas de pesca.
para que ellos le entiendan y lo apliquen. Y entonces ya es un aprendizaje en contexto. Ahora, si a ese maestro de matemáticas lo llevan a la montaña, por ejemplo, ¿no? En el que la población se dedica, no sé, a talar árboles y son artesanos o son carpinteros y tú les quieres enseñar matemáticas con pesca, pues como que no te van a entender muy bien, o quizás te entiendan, pero no lo van a poder aplicar, ¿no? Entonces les tienes que enseñar matemáticas con algo que ellos entiendan en su contexto y que lo puedan aplicar. Eso es el aprendizaje in situ. Y se desarrolló en los 90s y de ahí en día hasta hoy se ha desarrollado y bueno, se habla mucho de ello. Entonces cuando tú ves esto, que en educación está como que muy desarrollado ya, y tú lees el Evangelio y dices, ah, caray, este maestro llamado Jesucristo se les adelantó a los maestros de hoy en día, ¿no? Se les adelantó a la educación 2000 años. Jesús se le adelantó a la educación 2000 años porque fue un maestro que dijo, yo me imagino, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los maestros, ¿no? Que hacen sus planeaciones, ¿no? Me imagino a Jesús planeando, ¿no? Me imagino a Jesús como diciendo, a ver, ¿cómo les enseño a los discípulos que el reino de Dios es para los justos? Ah, ya sé, ellos son pescadores. Y entonces les dice, escuchen esta parábola. El reino de Dios es como unos pescadores que echan la red, sacan los pescados y eligen entre los que están buenos y los que están malos. Y esa es una parábola en el Evangelio. Y entonces los discípulos pueden decir, sí, nosotros hacemos eso. Tú eliges los peces porque ves que algunos no te van a servir y los echas al mar. Y entonces Jesús les está diciendo, así es el reino de Dios, ¿verdad? Les está enseñando. O me imagino a Jesús, ¿no? Como planeando y diciendo, ¿cómo les enseño a este pueblo de agricultores, ¿no? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo va creciendo el reino de Dios? Y entonces Jesús les dice, el sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó por el camino, otra en las piedras, otra en cizaña, otra en tierra fértil. Y entonces los apóstoles entendían ese mensaje. O Jesús diciendo, ¿cómo les enseño a un pueblo de pastores que mi Padre es misericordioso? Ya sé, que no cuando ustedes pierden una oveja, aunque tengan 99 en el redil, ¿se van a buscar la que se les perdió? Los apóstoles entendían ese lenguaje y entendían así la misericordia de Dios con un aprendizaje situado en su contexto. Y entonces qué maravilloso era Jesucristo, que enseñaba verdades eternas con un lenguaje tan simple y llano. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque así debemos de ser los cristianos hoy en día. Que hablemos de ese mismo mensaje eterno con el lenguaje de hoy en día. Catolin es un ejemplo de eso, que está buscando transmitir un lenguaje eterno por medio del lenguaje de hoy en día, que es el lenguaje de las comunicaciones, el lenguaje de las redes sociales. Esto es un ejemplo y yo por eso felicito a todo el equipo. Eso debemos de ser nosotros, buscar el lenguaje que hay allá afuera en nuestros contemporáneos y a ellos transmitirles en ese lenguaje, como lo hizo Jesús, la verdad eterna que nos ha transmitido. Pues amigos, espero que algo bueno les haya dejado esta reflexión para que nosotros ahora también, ejemplo de Jesús, transmitamos como buenos maestros el mensaje de la salvación. Ánimo, que Dios los bendiga. Vamos a agradecer a José Pablo con un fuerte aplauso. Y bueno, recordar esta idea que manejaba al inicio, ¿verdad? La de Raboní, que justamente todo esto cobra un sentido, todo esto lo que nos habla toma una importancia justamente porque nuestro Señor resucita. Y es gracias a esa resurrección que nosotros los cristianos, nuestra fe, lo que aprendemos y lo que enseñamos, tiene un sentido. Vamos a mandar algunos saludos y leer sus comentarios. Queremos mandar saludos a Sandra Luz, a Margot, Yolanda Márquez, Katia Ortiz, Armando Nervo, Marlet, Luzma y algunos comentarios que de parte de M dice: gracias Yara y Tobit por compartir esta enseñanza tan importante en estos tiempos tan difíciles para nuestra iglesia. Jessica de la Cruz, muchas gracias Astrid por compartir la vida de este santo que nos da ejemplo de cómo ayudar a otros a conocer más sobre nuestra fe. Irving Villegas nos comparte, gracias a todos por el tema que comparten, Dios los bendiga. Y por último, Sandra Luz López nos comenta, gracias jóvenes por sus temáticas
expuestas con sencillez y con claridad. Bueno, Catolins, ya en nuestra siguiente sección vamos a dar paso a esto que es Música para tu Fe, a cargo de Juan Pablo Bonilla, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas noches, Catolin. Me da mucho gusto estar con ustedes y el día de hoy con este pequeño canto. Los quiero ayudar a que reflexionemos un poco acerca de todo lo que hemos hablado el día de hoy, sobre cómo Jesús es ese maestro, pero no solo se queda en ese título de maestro, sino que es un maestro bueno, que nos enseña y que nos guía, y que también que nuestra fe no se quede como en la fe de los demonios en un simple conocimiento, sino que pueda trascender de ello y se pueda transformar en una fe de amor, en una fe con obras, en una fe que no muera. Así que ojalá este pequeño canto les ayude y nos ayude a todos a reflexionar lo que hemos escuchado el día de hoy. Maestro bueno, yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer. Ven y sígueme. Ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. He vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, levántate, ven, a ti te lo digo. Busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad buscan herir mi anhelo noble y santo. Amigo bueno, ayúdame a vencer. La santidad es un don que se halla en todos, brota y florece creyendo de verdad. Quisiera fuerzas para poder vivirla. Maestro bueno, la quiero alcanzar. Ven y sígueme. Ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. He vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven,
levántate, ven, a ti te lo digo. Busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Que Dios los bendiga. Agradecemos a Juan Pablo Bonilla con un fuerte aplauso. El canto que escucharon es titulado Maestro Bueno y es de parte del Seminario Mayor de Santiago. Bueno, Catolins, finalmente ya para finalizar nuestro programa, vamos a pasar a la sección de Orando y Confiando. En esta ocasión estará con nosotros Gabriela Villegas, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. Todo lo que haces con amor es por obra de la grandeza de tu fe. Solía decir San Juan Bautista de la Salle. Querido Catolín, en esta noche y a través de todo el programa nos han hablado de diferentes temáticas. La primera de ellas nos hablaban acerca de lo importante que es ser unos católicos informados, pero también ser católicos formados. Y no solo de esto, también nos enseñaron acerca del Maestro por excelencia que es nuestro Señor Jesús. Aparte de esto, también nos han hablado acerca de nuestros formadores, esos formadores que han estado a lo largo de nuestra vida. Es por ello que antes de iniciar esta oración, te invito a que juntos, en tu casa, cierres tus ojitos y desde allí, entrando en un estado de paz, de oración, en un ambiente de tranquilidad, puedas traer a tu mente a cada uno de esos formadores que han estado a lo largo de toda tu vida. Ya sea que recuerdes a tu educadora del preescolar, a tu maestro de la primaria, a tu maestro de la secundaria, del bachillerato, a los maestros que tuviste incluso en tu universidad. Pero de manera especial, quiero que tengas en cuenta aquellos formadores que te han ayudado en tu vida cristiana. Tal vez recuerdes a tus catequistas, incluso puedas recordar a aquellos sacerdotes que con una prédica, a las hermanas consagradas que también a través de una prédica pudieron aportar algo hacia tu vida cristiana. Y si estás o perteneces en algún grupo católico, tal vez sea un poco más sencillo recordar a las personas que te han ayudado. Tal vez puedas recordar a aquellos hermanos que te ayudaron a leer la Biblia porque no sabías cómo hacerlo, a rezar el Santo Rosario, a aprenderte alguna oración o que te fueron ayudando a formarte. Tenlos en tu mente y sobre todo también te pido que esta noche y de una manera muy especial tengas en tu mente y puedas interceder a todo el equipo de Catolín. Este equipo que con amor te ha ayudado, que con amor nos ayuda tanto a ti como a mí para salvar nuestras almas. Y que no solo lo hace a través de este programa, sino que también lo hace por medio de las plumas de fe, de los podcasts y de diferentes medios que ellos han utilizado para nosotros, para nuestra salvación. Y ahora sí, una vez que ya hemos recordado esto, te invito a que juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Creador. Sabemos que eres tú, nuestra vida, nuestra verdad, nuestra guía, y sobre todo que eres ese Maestro, el Maestro por excelencia, que nos va conduciendo y que nos va mostrando
con su propio ejemplo cómo debemos ser y qué debemos de hacer. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en esta noche nos has animado a continuar en nuestra fe. Nos has permitido entender que es muy importante informarnos, pero que también esto no basta, que hay que formarnos y que tú nos das diferentes medios. Claro está que tú eres el primero. Claro está que tú eres nuestro mayor ejemplo y a quien debemos de seguir y amar. Pero también queremos agradecerte en esta noche por cada uno de los formadores que han estado a lo largo de nuestra vida. Gracias, Señor, por el llamado que les has dado a cada uno de estos hermanos. Gracias porque son hombres que te han escuchado y que te han dicho que sí primero a ti y que tienen una encomienda muy importante, que es esa encomienda de llevar tu palabra, de llevar tu evangelio, de poder transmitirlo. Pero que también sabemos que es una encomienda difícil, Señor, porque no es algo sencillo ser ejemplo, ser testigo. Pero queremos darte gracias por cada uno de ellos. Señor Jesús, en esta noche también te pido que renueves ese entusiasmo, esas ganas de seguir evangelizando, de seguir llevando tu palabra y de que más almas se salven y de que esas almas podamos estar siempre en tu presencia. Gracias porque a cada uno de los que estamos viendo este programa y a los que estamos aquí nos has llamado a seguirte, Señor. Y también te pedimos no solamente por estos formadores, sino también por los que son formados, para que a todos los que podamos escuchar siempre palabras que vienen de ti, Señor Jesús, a hermanos que nos transmiten tu amor, que también los receptores estemos abiertos en el corazón y de nuestros oídos, que nos ayudes a todos a ser realmente testigos, ser fieles testigos de tu amor, Señor. Y también, de una manera muy especial, queremos encomendar en tus manos a cada uno de los hermanos que no te conoce, que están lejos de ti, que se encuentran alejados de tu presencia, Señor. Los ponemos de manera especial en tus manos porque son almas que puedan estar perdidas, pero que sabemos que con oración y con intercesión y sobre todo siguiendo esta preparación, siguiéndonos formando, las podamos acercar a ti. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser un ejemplo para los demás. Ayúdanos a que podamos atraer también a esas almas a tu presencia y a no dejarlas nunca solas, porque las podemos acompañar a través de la oración. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das. Gracias por lo que nos enseñas. Y en esta noche también pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones, que venga a nuestra presencia, que venga a nuestra vida y que nos ayude para poder santificarnos, que nos ayude para poder seguir en tu camino y para que a tu ejemplo, que tú eres ese maestro bueno, ese maestro por excelencia, que nos des esa fuerza y ese impulso para poder seguirte, para poder imitarte, Señor Jesús. María Santísima, en esta noche también te suplicamos que te quedes a nuestro lado, que te quedes con cada uno de los formadores y que también puedas acompañar a cada uno de los miembros de este equipo de Catholic. Por último, quiero poner en las manos de nuestro Señor Jesús las intenciones y las necesidades de cada uno de ustedes. A cada petición les pido que podamos responder: escúchanos, Señor. Por las intenciones personales de Amanda Nervo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por las intenciones y necesidades de la familia Ortiz Hernández, Escúchanos, Señor. por las benditas almas del purgatorio, Escúchanos, Señor. por el descanso eterno de Ángel Colorado Torres y de Lupita Luna. Escúchanos, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor. Gracias porque nos has acompañado en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.
Agradecemos y despedimos a Gabriela Villegas con un fuerte aplauso. Hemos llegado ya al final de nuestro programa y queremos mandar algunos saludos. Yolanda Márquez nos comenta: muchas gracias, Juan Pablo, por tan hermosa oración y canto, y a los demás Catolins por excelente el tema del día de hoy. Muchas gracias. Sandra Luz López también agradece a Juan Pablo por su interpretación. Saludos a Alejandro Ortega, a Mohamed May y a Ann Siur. En las encuestas de Instagram queremos compartirles ya los resultados. Y respecto a la primera pregunta, que es ¿dónde has recibido formación cristiana?, que era más de opinión, pues la mayoría ha dicho que en todas las anteriores, refiriéndose al catecismo, grupos y al hogar, y otra cantidad de personas ha dicho que ha recibido formación en catecismo y en hogar. Así, de la misma manera, se encuentran las respuestas en Twitter. También en la segunda pregunta, ¿cuál es el lenguaje favorito de Jesús para enseñarle a sus discípulos? En Twitter, casi en mitad y mitad han puesto escatológico y parabólico. Ya hemos visto que es la parábola. Y en Instagram, la gran mayoría sí acertó, es en parabólico. Y bueno, también los últimos comentarios que alcanzaron a entrar agradecen a Gaby por su oración en esta sección de Orando y Confiando, de parte de Sandra Luz y M. Do. Pues no nos queda más que agradecer a cada uno de ustedes que permanecieron hasta esta parte del programa. Y bueno, también les recordamos que el día de mañana tenemos la transmisión de la Hora Santa y de la Santa Eucaristía en la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen, así que los invitamos a participar, los invitamos también a que adquieran nuestros productos oficiales para que nos puedan apoyar y sobre todo que nos ayuden con sus oraciones. ¿Algo más? Nada, pues agradecerles que este miércoles más pudieron degustar con nosotros este cafecito. Pues muchas gracias, vamos a pedir la cuenta. Esto fue Un Café con 3 de Fe.